Bueno, este día seguimos con la parte de siempre basados en Hechos 1:8, ¿verdad? El llamado a ser testigos en Jerusalén. Vamos a ver capítulo 4 y capítulo 5 de Hechos. Y pues allí se sigue desarrollando la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén. Así que le voy a pedir que tenga su Biblia ahí abierta en capítulo 4 y 5 de Hechos. eh, Como las porciones de las lecturas de la palabra son un poquito largas, pero no las vamos a leer, pero sí vamos a dar las explicaciones de las porciones. Y si usted ve ahí en su Biblia, el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 4, empieza a hablar de que Pedro y Juan están ante el concilio. Esto se debe, ¿verdad? A que el capítulo 3, si ustedes se acuerdan, termina en la sanidad de un cojo, ¿verdad? Dios usando a Pedro y a Juan en la sanidad de un cojo, y entonces después la gente llega, ve, se reúne en el pórtico de Salomón y, y la gente llega, ¿verdad? La curiosidad, ¿verdad? A ver qué está pasando, a ver al cojo que más adelante en la escritura dice que tenía 40 años y que era cojo de nacimiento. Entonces la gente, claro, llega y va a curiosear, ¿verdad? A ver qué era lo que había pasado. Pero adicionalmente, Pedro se levanta y vuelve a dar otro discurso, ¿verdad? Así como el que había dado en el día de Pentecostés, ahora Pedro no perdía el tiempo, ¿verdad? Cada vez que encontraba una oportunidad, empezaba y hablaba acerca de Jesús, acerca de su resurrección y bueno, acerca de la salvación por medio de Jesús. Entonces, pero vemos en los libros, en el libro de los Hechos, aunque aquí empezamos a ver ya la persecución de la iglesia, porque son tomados prisioneros, ¿verdad? Son tomados prisioneros. Eh, a lo largo del libro de los Hechos vamos a encontrar muchas persecuciones de la iglesia. De hecho, la persecución de la iglesia fue en parte, una de las razones por las cuales la iglesia salió de Jerusalén. ¿Verdad? Salieron de Judea y se siguieron perseguidos y entonces iban, pero dice la palabra que en la medida que iban por las aldeas y por los pueblos, y aunque iban huyendo, pero en cada lugar que iban pasando iban dejando el mensaje, ¿verdad? No solo iban escapándose. Entonces, vamos a ver qué. Entonces, pero vemos que las persecuciones no empezaron por medio de los romanos, no empezó por los gentiles, la iglesia misma, o sea, los religiosos fueron los que empezaron a perseguir a la iglesia. Y porque estos religiosos, pues, el Sanedrín y el concilio básicamente eran saduceos, ¿verdad? Y estos creyentes estaban empezando a enseñar acerca de la resurrección, algo que ellos no creían, ¿verdad? Entonces, para ellos era una amenaza permitir que estos hombres siguieran enseñando y siguieran predicando acerca de Jesucristo y que Dios lo había resucitado. Entonces, vemos entonces que la primera persecución viene por origen religioso y no por los romanos ni que eran como los que tenían dominado, ¿verdad? Los que tenían el imperio en esos días. Ahora, el sumo sacerdote era saduceo y varios del Sanedrín eran saduceos, aunque también habían por ahí algunos fariseos, ¿verdad? Pero como vemos, como ellos rechazaban que habían ángeles, que habían resurrección, en estos dos capítulos que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo, y lo recalqué porque vamos a ver cómo ellos se sentían amenazados a su doctrina, lo que estos hombres andaban enseñando. Entonces,
Pedro, cuando está ahí en ese discurso en el pórtico de Salomón, está predicando del Cristo resucitado. Está predicando del Cristo resucitado. Entonces, los saduceos, como esto iba en contra de su doctrina, van y los toman prisioneros. Y ya en el versículo 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron. Sí, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia. Y poniéndolos en medio les preguntaron, o sea, en el versículo 3, perdón, dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. O sea, echarles mano es que los agarraron y se los llevaron presos, ¿verdad? Y entonces que los arrestaron. Y todo para impedir que ellos siguieran enseñando a este Cristo resucitado. Entonces, vemos que dice que al siguiente día, ¿verdad? Al siguiente día se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los del concilio. Ellos habían sido capturados, pero habían sido capturados ya tarde, ¿verdad? Ya tarde en el día. Y entonces, entonces decidieron que como ya era tarde, hacerles el juicio al día siguiente. De tal manera que se iban a reunir para eso. Entonces, para ponerles un juicio, para ver qué iban a hacer con ellos. Entonces dice que pusieron a Pedro y a Juan como en un tribunal, ¿verdad? Donde estaban reunidos todos ellos y comenzaron un interrogatorio y les preguntaron que con qué autoridad, ¿verdad? Que con qué potestad ellos estaban enseñando eso. Y esta palabra que se ocupa ahí en potestad siempre viene de la palabra griega de dinamis o dunamis, como dicen otros, eh, que realmente significa algo poderoso, ¿verdad? Una fuerza poderosa. Entonces, el preguntarles por esa potestad era estarlo relacionando con un poder, ¿verdad? Con un poder y que podía ser algo también milagroso. Además, no solo le estaban preguntando por la predicación, sino con qué potestad o con qué autoridad se había dado el milagro del cojo, ¿verdad? Se había dado el milagro del cojo. Entonces, pero Pedro que estaba allí, ¿verdad? Pedro que estaba allí y que sabía que estos que se encontraban ahí reunidos, y quiero que leamos quizás Juan capítulo 18, versículo 13, si alguien le puede dar lectura. Juan, capítulo, 18, versículo 13. amén, aquí lo tengo. Dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Amén. Fíjese que cuando vemos en el capítulo 4, versículo 6 de Hebreos, dice, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndole en medio, les preguntaron. Entonces, vemos que ponen a Anás primero, porque era el sumo sacerdote, y dice el sumo sacerdote Anás. Pero lo que acaba de leer nuestra hermana ahí en Juan 18:13, 18:13, dice, eh, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote. Entonces, vemos que Anás, ¿verdad? Que Anás era el poder detrás del trono, ¿verdad? Era el poder detrás del trono. Porque, porque dice que llevaron primero a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote. Ya, o sea, ya en el tiempo de Jesús, Caifás era el sumo sacerdote.
Caifás no era Anás, era Caifás, ¿verdad? Porque dice, le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Resulta que Anás fue sumo sacerdote del año 6 al año 15 después de Cristo. Luego, por 3 años, Jonathan, uno de los hijos de él, fue sumo sacerdote y después fue Caifás el sumo sacerdote. Pero sin embargo, vemos que cuando toman prisionero a Jesús, primero lo llevan a donde Anás, porque ese era el que tenía la máxima palabra, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Hay una explicación y está en el documento que he subido a la plataforma, que cuando Aarón fue nombrado sumo sacerdote, fue nombrado de por vida. O sea, no había ninguna ley que dijera en qué momento podían cambiar al sumo sacerdote o nombrar otro, o si las autoridades civiles podían quitarlo. Y resulta que en el caso de Anás, los romanos lo habían quitado. Y entonces Caifás tomó la posición de sumo sacerdote, ¿verdad? Pero la gente seguía reconociendo a Anás como sumo sacerdote. Entonces lo llevan a ese tribunal y les pregunta que con qué autoridad lo estaban haciendo y con qué autoridad y con qué hacían lo que estaban haciendo, enseñando, predicando y además haciendo los milagros. Pero Pedro, Pedro, como la porción que leímos, ¿verdad? Ese grupito mismo que fue el que hizo el juicio, que a escondidas de noche, que juzgaron a Jesús, era el mismo grupito que estaba allí. No estaba todo el Sanedrín, solo estaba un grupo. Y Pedro sabía que ellos eran. Entonces se puede imaginar si él sabía las consecuencias de estar en un juicio o en un tribunal delante de esta gente, ¿verdad? Pero Pedro no se amedrentó, ¿verdad? Y fue audaz y empezó a hablarles, ¿verdad? Empezó a hablarles y, aún a costa de que estaba poniendo en riesgo su vida, ¿verdad? Pero, pero les empezó a hablar y les empezó a dar un discurso similar al que había dado anteriormente y acusándolos prácticamente de que ellos eran los que habían eh, condenado y crucificado a Jesús, ¿verdad? Que la sangre de Jesús estaba recayendo sobre ellos. Imagínense cómo Pedro había sido cambiado y había sido cambiado por la presencia del Espíritu Santo en él. Aquel que un día, delante de una sirvienta, ¿verdad? O de una mujer, negó a Jesús por temor, ¿verdad? Por temor porque ahí habían soldados. Ahora estaba parado delante de aquellos que habían juzgado y que habían condenado a Jesús y les estaba hablando seriamente, ¿verdad? Y les estaba hablando audazmente y les estaba diciendo las cosas como eran, ¿verdad? Y los estaba acusando de aquellos que habían, ¿cómo se llama? Juzgado y crucificado a Jesús, ¿verdad? Que ahora podían ver al Cristo resucitado. Y aquí hay un gran contraste porque eh, Pedro les está diciendo básicamente que aquel que ellos condenaron, que aquellos que ellos mataron, ahora resulta que Dios lo ha resucitado, ¿verdad? Entonces, como diciéndoles que lo que ellos habían hecho, que creían que matando a Jesús, se iban a librar de Jesús y se iban a librar de las doctrinas que andaba enseñando a Jesús, que por el contrario, que ahora se había levantado un grupo de discípulos que seguían enseñando y que seguían también manifestando las mismas señales que Jesús había hecho. Ahora, quiero que leamos, si alguien puede leer Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículos ¿Qué versículo? eh, Lucas 21, del 12 al 15. Del 12 al 15. Sí, Vale. Dice,
Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Amén. Si se da cuenta, Y Jesús ya... esto, Ah, perdón, sí, sí, hermano. sí. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Propon, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Amén, gracias, hermano. Y en el capítulo 10, versículo 9, dice, por tanto, que me equivoqué de Evangelio, de Mateo 10. Mateo 10, versículo 9, dice, no, 19. Dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis cómo habéis de hablar, porque a aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pedro creyó esta palabra. Pedro creyó esta palabra. Y entonces, por eso es que los discursos de Pedro no eran sermones preparados, ¿verdad? Sino que Pedro se levantaba lleno del Espíritu Santo y se cumplía lo que Jesús les había dicho, ¿verdad? Que era el Padre lo que les iba a decir y les iba a dar, que era lo que tenían que hablar y lo que tenían que decir. Entonces, de esta manera, vemos que se cumple esta promesa que Jesús les había hecho, ¿verdad? Y por eso ellos daban testimonio con tanta autoridad, porque no eran ellos precisamente los que hablaban, sino que era el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando a través de ellos. Y nosotros debemos anhelar eso, hermano. Anhelar, yo sé que la mayoría de ustedes están en liderazgo, están en célula, comparten la palabra, pero, y sí, pues es correcto preparar un sermón, es correcto estudiar, escudriñar y buscar qué decir, pero, pero buscar al final que esa palabra del Espíritu Santo puesta en nosotros sea lo que realmente nosotros hablemos, ¿verdad? Nosotros hablemos, porque ahí hay autoridad en esa palabra. Entonces, vemos que Pedro empezó a proclamar, ¿verdad? Que él, cuando le preguntan que con qué autoridad y en nombre de quién hacen eso, Pedro les dijo, en el nombre de Jesús, pero lo hacemos en el nombre de Jesús. Entonces, a quienes ellos habían crucificado. Y luego, si alguien busca Mateo 21, versículo 23. Amén. Mateo 21, versículo 23. Sí, Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? el versículo 42, hermano. El 42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Amén, amén, ¿verdad? Entonces, vemos que esta pregunta, ¿verdad? Esta pregunta de con qué autoridad haces esto, estos mismos que están juzgando a Pedro y a Juan, se la hicieron a Jesús. ¿Con qué autoridad dices eso? Y Jesús le respondió que no han leído que la piedra que desecharon los edificadores
es ahora la piedra del ángulo. Y si vemos en el capítulo 4, versículo 11, en la defensa que está haciendo Pedro, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Vea, ahora ya no, ya agarre porque este es un salmo, es parte de un salmo, del Salmo 118, en el versículo 22, pero cuando Jesús lo dijo, Jesús dijo como está en el Salmo, ¿verdad? Lo que los edificadores desecharon, pero ahora Pedro lo agarra ya de manera personal y les dice, este es el Jesús, ¿verdad? Que ustedes rechazaron, que ustedes menospreciaron. Entonces, vemos que interesante que el Salmo estaba hablando precisamente de ese momento y Jesús y Pedro, sabiendo esto, se levanta con autoridad. Ahora, ¿se puede imaginar a estos que estaban juzgando a Pedro y a Juan cuando Pedro les repite algo que le habían preguntado a Jesús y en la manera que Jesús les había respondido? Era de aquello de quedarse, ¿qué más podemos decir, verdad? Si, si este me está repitiendo lo mismo que les enseñó su maestro. Y entonces, cuando Pedro les dice esto, al final les dice que en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Cuando les habla acerca de la piedra que edificaron, ¿cómo se llama? Que los edificadores han rechazado, ¿verdad? Y entonces Pedro les termina diciendo que en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podéis ser salvos, ¿verdad? Y este podamos, ¿verdad? Es una palabra bien enfática, ¿verdad? Porque dice, en ningún otro hay salvación. Y no hay otra forma en que podamos ser salvos. O sea, solo por medio de Jesús se puede tener salvación. Era lo que les estaba diciendo. El Mesías que ustedes esperaban es el que ustedes ya crucificaron. Y no hay otra forma. No hay otra forma de alcanzar salvación. Luego del versículo 13 al versículo 22, ¿verdad? Vemos eso, que ellos les hablaron con valor, ¿verdad? Hablaron valientemente. Y los sacerdotes se maravillaban, ¿verdad? Se maravillaban del denuedo con el que ellos hablaban. Y esto principalmente porque lo dice la Escritura, allí en esa porción, que reconocían que eran hombres sin letras. Decían, ¿cómo es posible que estos puedan hablar de esta manera si son hombres sin letras? Y esto no quiere decir que no habían estudiado, o sea, que eran analfabetas, ¿verdad? Sino que no habían estudiado en el sentido que no habían estado en una escuela teológica, no habían estado en la sinagoga siendo enseñadas por algún maestro. Entonces, o sea, no habían ido a una escuela rabínica. Pero ellos se extrañaban, ¿verdad? Que eran hombres sin letra, y decían, ¿cómo pueden hablar de esta manera? ¿Cómo pueden hablar con tanto denuedo? Y además, dice que eran hombres del vulgo, ¿verdad? Y esto de que eran hombres del vulgo, que lo que quiere decir es que eran hombres que no eran profesionales, ¿verdad? Que no tenían un cierto estatus o una clase social eh, que los hiciera valederos delante de los ojos de este grupo de hombres como los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y los gobernantes. Pero además de eso, dice que reconocían, que les reconocían. Y lo que reconocían es que dice, y reconocían que habían estado con Jesús. Reconocían que habían estado con Jesús. Y reconocían, lo que quiere decir es que poco a poco, ellos iban entendiendo que, que estos habían estado con Jesús, porque poco a poco, a través de este momento, veían cómo ellos también podían hablar como Jesús y tenían la misma autoridad con que Jesús había enseñado. Y también veían
que así como Jesús había sanado tantos enfermos, estos también podían, bueno, no eran ellos, sino Dios por medio de ellos, también sanaban a los enfermos. Entonces todo esto lo llevó a ellos al punto de preguntarse, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer contra un milagro como este? No hay forma de humanamente contradecir si ahí estaba el hombre que había sido sanado. Entonces toman la decisión de sacar a Pedro y a Juan, ¿verdad? Del concilio para ponerse de acuerdo y qué vamos a hacer con estos hombres, ¿verdad? Entonces, porque entendían que ellos no podían negar la sanidad del hombre si todo el pueblo lo había visto. Y de hecho, el hombre estaba ahí con ellos. Entonces, lo que hicieron es que lo llaman, lo vuelven a llamar y no lo podían castigar tampoco, porque entonces el pueblo se iba a volver contra ellos. Y entonces lo que deciden al final es decirle, mire, ya no enseñan en el nombre de Jesús. Ya no enseñan en el nombre de Jesús. Y vea que dice el capítulo 4, versículo 19. Si alguien lo puede leer, por favor. Amén. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Verdad? Juzgar. ¿Verdad? Juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Verdad? Pero no emitieron juicio. Se quedaron callados. ¿Verdad? Dijeron, aquí ya no podemos hacer nada. Entonces lo único que pudieron hacer es dejarlos ir, ¿verdad? Porque les dice, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Entonces, pues quedan libres, ¿verdad? Quedan libres. Y luego, del versículo 32 al 37, habla de que tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Habla de que tenían todas las cosas en común. Y usted sabe, ¿verdad? Que dice que los que habían creído eran de un solo corazón, de un solo alma, y que nadie decía que lo que tenía era propio, pero existía esa unidad de la iglesia. Y, 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 y entonces el ver esa unidad en la iglesia, que dice que vendían las cosas que tenían para suplir las necesidades de los demás, ¿verdad? Había hecho que la gente se diera cuenta de cómo era la iglesia, ¿verdad? Y esto entonces hacía que la gente reconociera la gracia que había en ellos, ¿verdad? Y que compartían las cosas. Y esto hizo entonces que más gente se acercara, que más gente les buscara. Ahora, si vemos que dice el versículo 34, capítulo 4. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Amén. Gracias, hermana. Fíjese que el 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, ¿verdad? Abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora, ¿qué era lo que la gente veía? Lo que leía la hermana Angelita, ¿verdad? Lo que la gente veía es que ahí no había gente necesitada, ¿no? Cuando había necesidad, alguien vendía alguna propiedad y la llevaba y se la entregaba a los apóstoles. Y aquí hay que tomar en cuenta que no es que todos salieron a vender sus propiedades y reunieron todo el dinero y lo pusieron ahí, sino que cuando se detectaba una necesidad, alguien decía, no se preocupen, man, yo tengo por ahí un terrenito, tengo, qué sé yo, tengo ganado, tengo lo que sea, lo voy a vender, y con eso vamos a suplir esta necesidad. Pero lo interesante también es ver que dice que lo ponían a los pies de los apóstoles. O sea, se lo daban a los apóstoles, no quiere decir que llegaban y le ponían a los pies
el dinero colectado, ¿verdad? De lo vendido, sino que lo ponían bajo la autoridad de los apóstoles. No es que llegaban y mire, aquí traigo, ¿verdad? Pero yo quiero ver en qué se lo van a gastar. Y ahí me van a estar pasando un reporte, ¿verdad? De qué están ocupando el dinero y todo. Sino llegaban y lo entregaban a los pies de los apóstoles. Los apóstoles, había tanta confianza y además ellos al final no se lo estaban dando a la gente, se lo estaban ofrendando a Dios, ¿verdad? Y eso es algo que la iglesia debe de aprender, ¿verdad? Porque yo sé que ninguno de ustedes, pero quizás en el templo no, pero hay en iglesias, hermano, que la gente quiere contarle las costillas a la administración, al pastor, que en qué gastan el dinero y que no sé qué. No, sí, y el dinero ya está para que los responsables, en este caso que eran los apóstoles, hicieran con el dinero lo que creían conveniente. Al final era para suplir las necesidades, tanto que toda la gente reconocía, pues, ¿verdad?, que había esa gracia en ellos. Ahora, si ven en el versículo 36, ya para cerrar esa porción, Lucas hábilmente, porque Lucas era un hombre bueno, era un médico, ¿verdad? Y tenía estudio y tenía preparación y estaba inspirado por el Espíritu. Pero fíjense que después de que dice que ponían el dinero delante ¿cómo se llama? De los apóstoles, en el versículo 36 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vea qué interesante, viene y viene diciendo que la gente agarraba, vendía y ponía el dinero a los apóstoles. Pero ahora toma el caso, un ejemplo, que es el de José, que le pusieron de nombre Bernabé, y que vendió una propiedad y se la llevó a los apóstoles. La intención de esto es lo que continúa en el capítulo 5. En el capítulo 5, del versículo 1 al 10, una historia que todos ustedes conocen de Ananías y Zafira. Entonces, Lucas primero pone el ejemplo de José, porque después va a poner el ejemplo de lo que es totalmente contrario a lo que era el espíritu de la iglesia. No sé si, sí, ¿verdad? Es que me pareció ahí que estaba débil la conexión, pero no, ¿verdad? ¿O sí está detenida la conexión? Sí se le ve, hermano. Ah, bueno, ok. Entonces, vemos que hábilmente da el ejemplo de lo correcto y luego empieza a dar el ejemplo de lo que no se debe de hacer. Y entonces presenta el caso de Ananías y de Zafira. Ustedes conocen la historia y venden una propiedad, se ponen de acuerdo y se van a quedar con parte del dinero. Y llega Ananías donde el apóstol Pedro y le llega a dejar el dinero y el apóstol Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, no es que Pedro tenía espía, ¿verdad? O no es que Pedro andaba viendo cómo hacían y quién compraba y quién vendía, andaba averiguando. Definitivamente aquí hubo don del Espíritu Santo, ¿verdad? Podríamos decir que don de conocimiento, ¿verdad? Don de ciencia. El Espíritu fue quien le reveló a Pedro que este hombre estaba mintiendo. Y entonces le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Imagínense que Pedro reconoce que lo que está haciendo Ananías es porque Satanás ha logrado controlar el corazón de ese hombre, ¿verdad? Y entonces le dice que por qué dejó que Satanás llenara su corazón,
para mentirle al Espíritu Santo. Se puede imaginar lo que estaba pasando. Un hombre queriendo engañar al Espíritu Santo. Un hombre queriendo engañar al Espíritu Santo. Y luego dice, reteniéndola, no te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, todos sabemos, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Pero vemos que aquí, en estos dos versículos, Pedro hace una comparación, una unión de la divinidad del Espíritu Santo, porque primero le dice, ¿por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? Y después le dice, no le estás mintiendo a los hombres, sino a Dios, ¿verdad? Entonces, muestra la divinidad del Espíritu y muestra que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Es una persona divina, por supuesto. Entonces, cuando Pedro todavía le estaba diciendo estas cosas, dice que Ananías cayó y expiró, o sea, se murió. Se murió, llegan unos jóvenes, se lo llevan, pero esto parecería un juicio demasiado rígido, parecería ser un castigo demasiado severo, pero la verdad es que estaba queriéndole mentir a Dios. Ahora, como les decía, Lucas, bajo la inspiración del Espíritu, muestra esto, como un hombre llamado José llegó y entregó el dinero, y como llegó a vendió, pero su corazón estaba en otro lado, ¿verdad? Por eso le dice, si mientras tenías el terreno era tuyo, y si lo vendiste, no estabas obligado a venir a dejar todo el dinero. Aquí hubieras dicho, mira, voy a dar tanto para la necesidad. O sea, por eso le dice, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, no había necesidad de nada de eso. Entonces, lo que sí se nota es que había un espíritu de vanidad, de orgullo, de celo. Quizás al haber visto lo que había hecho José, dijeron también que la gente vea que nosotros somos buenos, ¿verdad? Como pareja, pero había un espíritu malo en ellos, algo que no venía de Dios, y entonces trataron de engañar a Pedro, pero realmente estaban tratando de engañar a Dios. Pero decía, pareciera ser que era un castigo demasiado severo, ¿verdad? Pero realmente lo que Dios estaba haciendo en ese momento era que como era el principio de la iglesia, que la iglesia tenía que entender, que no se podía hacer cosas con falta de fe, que no se podía seguir practicando la codicia, que no se tenía que tener esa hipocresía egoísta que había tenido esta pareja, ¿verdad? Y que no se le podía mentir a Dios. Este era un ejemplo que a la gente le iba a quedar marcado en el corazón, que o aprendían a ser creyentes de todo corazón, ¿verdad? Entregados, obedientes a las leyes, obedientes a la palabra, obedientes a lo que Dios hacía, o que podían ser desechados. Y seguramente nunca se volvió a presentar un caso como este, porque la gente aprendió, la iglesia aprendió las consecuencias del pecado. Y esto no solo sucedió en este tiempo, sino, si usted se acuerda, los hijos de Aarón, del sacerdote Aarón, llegaron a presentar, dice la palabra en Levítico 10, fuego extraño, ¿verdad? Llegaron a presentar incienso, y la palabra dice un fuego, un incienso que Dios no había pedido. ¿Y qué pasó? Que dice que llegó fuego de parte de Dios y los consumió, porque, porque Dios quería que las cosas se hicieran como Él ordena, como Él había dicho que tenían que ser. Ahora, estos hombres fueron consumidos, ¿verdad? Pero esto le enseñó a ese pueblo que hay maneras de cómo acercarse a Dios. Que uno no puede presentarse delante de Dios como le dé la gana. O sea, Dios establece cómo quiere que nos acerquemos a Él. Se acuerda también el caso de David, que cuando manda a traer el arca y la pone en un carro nuevo, ¿verdad?
que lo hacen de acuerdo como lo hacían los filisteos, que lo pusieron en una carreta, ¿verdad? Y de repente los bueyes se van de lado y Usa extiende la mano y cae muerto, ¿verdad? De igual manera, ¿verdad? Ahí Dios lo que les estaba diciendo es, yo he ordenado cómo tiene que moverse el arca, ¿no? Y ustedes no lo están haciendo como yo he pedido. O sea, ustedes tienen que obedecerme en todo, porque el Señor había pedido que por eso tenía unas argollas y estaban las varas, ¿verdad? De acacia bañadas en oro, las metían en la argolla y las tenían que llevar cargadas. Pero vemos entonces que se dan situaciones así en que uno dice, uy, Dios, qué fuerte, qué severo para castigar. Pero, hermanos, si la palabra dice que la paga del pecado es muerte y toda desobediencia a lo que Dios pide es pecado. Entonces, el Señor estaba ocupando este caso de Ananías y Zafira para enseñarle ¿cómo se llama? A la iglesia obediencia. Obediencia, que tenían que aprender a obedecer lo que Dios había pedido. Y luego del versículo 11 al 16, dice bueno, en el 11 dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, ¿verdad? La gente tuvo miedo, ¿verdad? Al ver lo que estaba pasando y estaban reconociendo entonces lo que Dios hacía, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y como les decía, tenían que aprender de que habían normas de honradez, de justicia, que se tenían que cumplir. Y el temor que se había dado en los que estaban ahí cerca, ¿verdad? Quiero ver si alguien puede leer el versículo 13 del capítulo 5. Amén. Amén. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Amén. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, los alababan porque veían esa conducta, ¿verdad? Esa unidad, cómo se ayudaban unos con otros, cómo se suplían las necesidades, cómo eran honrados, cómo había justicia en medio de ellos. Pero dice que de los demás, o sea, los que no eran creyentes, de los gentiles, nadie se quería meter con ellos. Y no se querían meter con ellos porque tenían temor de lo que les podía pasar. Posiblemente algunos querían llegar solo por ir a curiosear a ver qué pasaba, ¿verdad? Algunos quizás solo querían llegar para ver si recibían bendiciones, pero al ver lo que sucedía en la iglesia, tenían temor y mejor decían, mejor no me acerco, ¿verdad? Y, y eso es algo que la iglesia debe de entender, ¿verdad? Y porque hay algunas personas que no quieren acercarse a Dios porque de entrada están pensando que van a hacer lo malo y dicen, no, es que yo viera mi vida, que yo soy un pecador, que yo soy aquí, entonces ¿para qué voy a acercarme a Dios? Y tienen, en la larga es como una excusa, pero al final es como un temor. Es un temor porque la mayoría de las personas a estas alturas han escuchado el Evangelio. Han escuchado el Evangelio y han escuchado decir que Cristo viene y que Cristo viene por la iglesia pero muchos, yo no sé si usted ha escuchado, pero a mí sí ya me han dicho, es que para llegar a la iglesia y seguirle fallando a Dios, mejor no llego, ¿verdad? O sea, no le quieren dar la oportunidad al Espíritu Santo que renueve su vida, que cambie su manera de pensar, que los haga criaturas nuevas, pero al final hay ese temor de, para llegar a la iglesia, para seguir siendo lo mismo, mejor no llego. Entonces, vemos que la gente tenía temor. Y luego habla de que llevaban a la gente, ¿verdad? Que sacaban a la gente a las calles, a las plazas, en camas, en lechos, para que si pasaba Pedro, que aún la sombra de Pedro los tocara y quedaran sanos. Y aquí lo que está pasando es que la gente estaba confiando en la fe que tenía Pedro. Y también tenían fe
en que esa fe de Pedro y el poder de Dios y la presencia del Espíritu Santo en Pedro tenía la capacidad de sanar a la gente sin necesidad que Pedro le llegara a imponer las manos. Entonces, vemos que la gente llevaba ¿cómo se llama? A sus enfermos para que fueran tocados o para que fueran sanados. Y dice en el versículo 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. O sea, ya de las ciudades a los alrededores de Jerusalén empezaban a llevar gente también. O sea, ya el evangelio poco a poco se estaba empezando a expandir por Judea, ¿verdad? Por Judea, es que es lo que sucede después, ¿verdad? Ya la iglesia empieza a ser conocida en Judea. Y a partir del versículo 17 se vuelve a hablar de una segunda vez, pero esta vez de arresto, pero esta vez arrestan a todos los discípulos, a los 12 discípulos. Pero se acordarán, ¿verdad? Que llega un ángel y lo saca de ahí, ¿verdad? En el versículo 19, más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Las palabras de esta vida. ¿Cuáles son las palabras de esta vida? Juan 6:68, si alguien lo lee. Amén. Ven, hermano. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén, ¿verdad? Entonces, cuando ahí está hablando, gracias, hermano, cuando aquí está hablando de que eran palabras, ¿cómo se llama? Las palabras de esta vida, ¿verdad? Como decía ahí, ya se me perdió. O sea, ir puestos, anunciar al pueblo las palabras de esta vida, está hablando precisamente de eso, ¿verdad? De Jesús, esa vida eterna, esa vida en abundancia que el Señor nos da. Pero entonces resulta que salen y al día siguiente en la mañana, ahí sí se reúne todo el Sanedrín. Ya no solo el grupito que los había tratado de condenar la primera vez, sino que hoy todo el Sanedrín, porque ya el pueblo estaba apoyando más todavía a estos hombres, a estos discípulos. Entonces, a lo mejor reúnen a todo el Sanedrín para estar todos de acuerdo, porque sabían que la gente se podía levantar en contra de ellos, se podía rebelar en contra de ellos. Pero resulta que cuando mandan a traerlos, y van los guardias a sacarlos de la prisión, encuentran que la cárcel está con llave, que ahí están los guardias que están cuidando la entrada, pero abren y ya no encuentran a los discípulos. Y entonces van y les dicen, miren, ahí no hay nadie, ¿verdad? Pero ahí está todo cerrado. Entonces, esto hace que el Sanedrín empiece a tener todavía más dudas y más temores acerca de lo que estaba pasando, acerca de lo que estaba pasando, porque eh, eh, realmente lo que había pasado era un milagro. Y en lo que ellos están pensando, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, eh, aparece un hombre, ¿verdad? Llega a darle la noticia que los discípulos de Jesús están en el templo predicando otra vez, ¿verdad? Están predicando de nuevo en ese lugar. Y entonces se encuentran, como les dijera, eh, cada vez más confusos, ¿verdad? Cada vez más confusos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y de hecho, en algún momento ellos se preguntan, ¿verdad? Quiero ver.
Sí, en el versículo 24 dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe del guardia del templo, los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. O sea, esa frase en qué vendría a parar aquello es en qué se iba a convertir, qué iba a llegar a pasar, ¿verdad? O sea, si estaban dándose milagros, la gente los estaba apoyando, había más gente, volviéndose seguidores del Mesías o del grupo de discípulos. Pero entonces los mandan a traer, pero dice la escritura que los van a traer sin violencia, ¿verdad? Y los van a traer sin violencia porque tenían temor de que el pueblo se levantara en contra de ellos y los apedrearan, ¿verdad? Pero definitivamente no había necesidad que lo llevaran a la fuerza, porque para Pedro y los discípulos volver a presentarse delante del Sanedrín era otra oportunidad de volverles a recalcar que ellos habían crucificado a Cristo, que Cristo había sido resucitado y que la venida del Espíritu Santo y todo eso para ellos era qué brutal, nos van a dar otra vez la oportunidad de estar enfrente de estos sacerdotes que no quieren entender. Y cuando vemos en el versículo 27, si alguien me le puede dar lectura, en el capítulo 5, versículo 27. Amén, hermano. Sí, hermano, claro. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, Por favor, el 28 también. diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Amén. Vea qué interesante. ¿Cómo habían salido los discípulos de la cárcel? Porque un ángel los había sacado. Porque un ángel los hubiera sacado. Si alguno de nosotros, no sé, hubiera estado ahí, lo primero que le hubiera preguntado es, ¿y cómo salieron de ahí? ¿Y cómo salieron de la cárcel? ¿Cómo salieron de la prisión? Si estaba ahí, estaba todavía todo encadenado y estaban los guardias y todo. Pero como era un milagro, y posiblemente entendieron que fue un ángel el que los sacó de ahí, y como eran saduceos, lo menos que le iban a preguntar eran eso. Porque ellos no querían todavía fortalecer más a los que darle la oportunidad que les dijera, pues fíjate que vino un ángel y el ángel nos sacó y fue el poder de Dios y fue un milagro. O sea, era lo que menos querían escuchar. Ustedes no les preguntan eso. Lo que le preguntan es, no les habíamos dicho que no predicaran en ese nombre. O sea, empiezan ya un poquito más adelante, porque no querían que siguiera predicando en el nombre de Jesús. Y hay algo bien interesante que dice, y ahora, porque les dice que estrictamente le habían dicho que no predicaran en ese nombre, y dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Mire, estaban reconociendo, el Sanedrín estaba reconociendo que la eficacia de la predicación del Evangelio estaba llenando toda Jerusalén. Estaban reconociendo que esa doctrina que ellos no querían aceptar estaba llenando Jerusalén. Que el poder del Espíritu Santo y que las palabras que el Espíritu Santo ponía en los apóstoles estaba haciendo que la gente se convenciera de su necesidad de acercarse más a Jesús y de reconocer a Jesús como el Mesías. Entonces, eso lo llenaba de más preocupación. Y luego dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, ¿verdad? O sea, les dije, ustedes quieren echarnos la culpa a nosotros de que nosotros matamos a Jesús, pero si ustedes se acuerdan lo que la palabra enseña y cuando en el versículo, quiero ver, sí, en el versículo 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, ellos no querían
ya en este momento los discípulos, la intención no era acusar a estos sacerdotes por la muerte de Cristo, que Pablo más adelante vuelve a decir que ellos fueron los que lo mataron, pero bajo el conocimiento de Dios y la voluntad de Dios, por supuesto. Pero a lo que Pedro los quería llevar es que se tenían que arrepentir y que se tenían que convertir, que el Señor les podía perdonar ese pecado, ese pecado. Pedro les remachaba y les remachaba que ellos habían condenado y crucificado a Jesús, pero que tenían oportunidad de arrepentirse. Pero ellos no lo entendieron. Pero ellos no lo entendieron y lo que creían era que se les estaba acusando. Y termina el capítulo con el consejo que les da Gamaliel. Si ustedes se acuerdan, Gamaliel después, cuando ya no hayan que hacer, Gamaliel, que era un doctor, ¿verdad? Un maestro de la ley, ¿verdad? De hecho fue maestro de Pablo, ¿verdad? Les pide que mejor que saquen a Pedro y que saquen a los discípulos de ahí. Y entonces él les dice, ¿verdad? Que lo mejor es dejarlos libres, ¿verdad? Y les pone dos ejemplos. Les pone dos ejemplos en los cuales les dice, en resumen, ¿verdad? Que le pone dos ejemplos de dos hombres que se levantaron, que tuvieron seguidores, pero que ellos murieron y al final todo se acabó, ¿verdad? Entonces, Gamaliel les dice, miren, así como ellos, si esto les dice, no es de Dios, ¿verdad? Esto se va a terminar en cualquier momento, ahí déjenlos y va a haber un momento que se va a terminar, pero les dice, pero si es de Dios, ¿verdad? Pero si es de Dios, ¿verdad? No sea que estemos peleando contra Dios, no sea que estemos peleando contra Dios, ¿verdad? En el versículo 39 dice, bueno, el 38 dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallado luchando contra Dios.